Este tema está para mí. Sí, Bueno, en el sí momento que- perfecto. No, pero sí me parece que es importante porque los chicos de ahora tienen retos distintos. La sexualidad comienza de manera más temprana y a darles información como padres es importante para evitar que de pronto ellos vayan a meter las patas o que tengan ideas equivocadas y erróneas sobre el sexo. Porque si se van a culturizar a través de una película, pues no van a saber absolutamente nada. La doctora Natalia Gudelo, psicóloga, nos acompaña hoy para hablar de estos temas, así que bienvenida. Ay, mil gracias. Sí, creo que es súper extrañábamos. importante. Yo feliz de estar acá. Lo extrañábamos encanta. mucho. Nati, yo quiero comenzar como aclarando ciertas palabras que yo no entiendo y estoy seguro que ustedes en casa también tienen como dudas sobre qué es. Es más, nunca las había escuchado. Jamás había escuchado, por ejemplo, qué es una persona intersex o transgénero. Ese sí lo había escuchado, pero no sé si es lo mismo o son dos conceptos diferentes. Listo, me encanta. Es que empecemos por ahí. Yo creo que cuando a uno le dicen hablemos de sexualidad, nos vamos de una a pensar en sexo. Y nos olvidamos que hay límites, emociones, que está el sexo asignado al nacer, que eso es si somos hombres o mujer, dependiendo de si nacemos con vulva o pene. Y también está, antes lo conocíamos como hermafrodita. Pues les cuento que ya uno de cada 1.500 bebés sí o sí nace hermafrodita. Este término ya se está llevando pues como a recoger, no porque digamos que estaba muy estigmatizado y ya se llama intersex. Y es cuando una persona, un bebé nace con características biológicas genéticas de ambos sexos. Tiene uno más desarrollado que el otro. Normalmente tiene uno más desarrollado que el otro, pero no se logra asignar a hombre o mujer. Entonces queda con una tercera categoría que se llama intersex. Pero entonces aquí hay que hacer un trabajo que es tanto desde lo psicológico como desde lo anatómico Así también, con es. este chico o Así esta es. chica. Sin embargo, que antes se operaba de inmediato, como que si tenía más desarrollado todo para ser un hombre, entonces operaban para que tuviera pene y demás. De acá en adelante, si se desarrollaba más como mujer, al contrario, pero ¿qué empezó a pasar con los años? Había mayor posibilidad de que desarrollaran ansiedad y depresión porque no había la madurez de ellos emocional ni el conocimiento, eran bebés y alguien estaba decidiendo el sexo por ellos. Entonces ya lo que se hace es se acompaña psicológicamente a medida que va creciendo, si se quieren operar más adelante, ya hacen toda la operación. A mí me encanta que estés mencionando este tema de que antes no podían elegir qué sexo querían ser. Hoy en día sí se tiene la posibilidad, pero ¿qué pasa si estás en un hogar de una familia tradicional y es un niño de 9 años que de repente sale diciendo es que yo no me identifico con este cuerpo, es que yo quiero vestidos, es que yo quiero muñecas, es que yo quiero el pelo largo? ¿Cómo se puede ayudar a la familia primero a conversar con el niño, saber que no está siguiendo una moda, que no está siguiendo a alguien en redes sociales, sino que es realmente su deseo y acompañarlo en este proceso con amor, con respeto, con entendimiento y sobre todo con mucha sabiduría desde lo psicológico y desde lo biológico? Me encanta tu pregunta. Imagínense que entonces está el sexo asignado al nacer y desde los 2 años es el sexo con el que yo me identifico, ¿cierto? Ya es la orientación sexual que yo tengo, pero no desde el deseo, o sea, no quién me gusta, sino yo me siento más identificado como hombre o como Pero mujer, eso sí es independiente de con transgénero. lo que yo nazca. Es, una cosa es intersex y otra es transgénero, ¿o qué? Estas son cosas A distintas, ver. entonces ahí sí entra. Ya cuando es un asunto psicológico y no biológico, ya sí soy transgénero o soy cisgénero, y es que eso qué quiere decir que con el sexo que yo nací es con el que yo me identifico, ¿cierto? Se llama cisgénero. Cisgénero. Ajá. O sea que en este caso, pues definitivamente yo nací siendo mujer, me identifico como una mujer, soy cisgénero. Yo nací siendo mujer, me identifico como hombre, entonces ahí soy transgénero. Desde los 2 años. Desde los 2 años empieza toda esta conceptualización, pero yo puedo tomar medidas ya súper definitivas y estrictas desde los 18 años, las que son irreversibles. ¿Yo qué puedo hacer antes de los 18? Tipo la edad que tú estabas nombrando, 9, como en preadolescencia y adolescencia. Existen unos bloqueadores hormonales, que no es un proceso invasivo y que lo que hace es poner un poquito más lento ese proceso del desarrollo biológico y genético, tipo la barba, que se te demore un poquito más, mientras yo tengo la madurez emocional, existencial también, y me conozco lo suficiente para poder definir si definitivamente yo prefiero ubicarme como hombre o como mujer, independiente de con lo que yo haya nacido biológicamente. Entonces eso es lo primero, tener este conocimiento. Aquí la pregunta es, cuando hablas de este que inhibe de pronto la producción de la hormona que por género te corresponde, no es que lo esté cambiando al otro, es simplemente que lo dejó en neutro mientras va obteniendo la madurez emocional. Y ahí te quiero preguntar algo. ¿Se requiere o es obligatorio el acompañamiento de un profesional como un psicólogo o un psiquiatra
para alcanzar como esa madurez mental y poder tomar una decisión en firme sobre lo que esa persona está percibiendo de sí misma? 100%, porque al final de que hagan este proceso de, en este caso, por ejemplo, no sé, de bloquear pues como las hormonas, lo que va a pasar más adelante es que a los 18 ya le toca tomar una decisión donde ya sí va a ser un procedimiento irreversible, y lo que queremos es que cuando llegue ese momento la persona se conozca también, que sea una decisión pues que finalmente le entregue felicidad, calidad de vida y que Estoy vibre con tranquilo. eso. ¿cierto? Aquí quiero hacer una invitación primero a los televidentes, y es que van a aparecer los números telefónicos en pantalla por si quieren comunicarse, hacerle preguntas a la doc, mandar sus mensajitos. También vamos a estar dispuestos a leerlos, pero aquí quiero devolverme como a la pregunta que te estaba haciendo, porque si bien creo que para la persona que lo está viviendo debe ser un proceso retador, creo que para la familia también lo es. Sí. ¿Cómo es el acompañamiento de la familia en esto? Porque si está yendo al psicólogo, es como decir, es que tú eres gay, te va a llevar al psicólogo. Pues, o sea, ¿cómo es ese proceso psicológico del entorno de la persona que está viviendo y por la ejemplo para los transformación? papás también, o sea, tienen que renunciar al género de hijo que hoy ha Exacto. salido. ¿Cómo es ese por respeto y proceso? por amor. ¿Y hasta qué punto ellos se deben involucrar? Porque es que tampoco es justo que ese ser humano que está sintiendo un montón de cosas, pues dependa de los sentimientos, las emociones y de lo que los papás quieran. Total. Yo creo que el primer paso es renunciar a esas etiquetas. ¿Cuál es el afán que tenemos, familia, en casa, siempre de darle un lugar, darle una categoría? Es que tenemos que saber ya si sos gay, pero entonces qué es lo que te gusta, pero entonces qué es lo que querés, y ese afán. Entonces entender que es un proceso y que yo creo que la familia lo primero que tiene que hacer es darle la seguridad de que ese amor no es condicionado a las elecciones que pueda tener este chico o esta chica en casa, sino que independiente de sus elecciones la familia va a estar ahí acompañando, y que no va a haber un rechazo, sino que va a haber una aceptación pues al 100% desde allí. Entonces creo que esa es la fase inicial, y que ellos no pongan sus expectativas en sus hijos, ¿cierto? Sino que simplemente los dejen ser, los acompañen durante ese proceso. Más lindo, porque sí creo que es complicado el tema de que si ya de por sí debe ser un proceso que puede traer depresión, ansiedad, si tú no tienes el apoyo de los tuyos, les voy a decir una puede cosa. ser mucho más Así es. profundo. Pero te voy a decir caer una en cosa, me parece depresión. genial que esperemos hasta los 18, porque Sí. es que lo que se estaba viendo, y sobre todo en países como en Estados Unidos, que ya eso lo detuvo precisamente la nueva ley, eran chicos de 6 o 7 años que ya estaban accediendo al cambio de género y que todavía no tienen la madurez emocional como para poder definir este tipo de cosas, ¿cierto? Total, 100%. Yo creo que sí podemos darles la libertad de expresión, como que si tenemos un hijo de 6 años en casa que se identifica como mujer y dice yo me quiero vestir como una mujer, darle esa posibilidad, pero que ya desde condiciones que van a ser irreversibles, esperemos a que haya esa madurez y ese conocimiento donde la decisión sí esté completamente segura, pues, y estemos tranquilos. Puede haber gente que cambie, es decir, que se identifique como mujer en los primeros años y que luego al llegar a la adolescencia diga, no, pues no, Claro. la verdad es que no. Claro, porque incluso en la adolescencia es donde nosotros terminamos de construir nuestro propio ser. Es decir, puede que a nosotros toda la vida nos haya encantado la pizza, llegamos a la adolescencia, no Ya la no me podemos ver gusta. ni en pintura. Lo mismo pasa. Esto simplemente es el gusto de atracción, de deseo hacia otra persona, ¿cierto? Que estoy definiendo quién O es, hacia qué un es, cuáles estilo. son sus características, pero pasa. Dios mío, bueno, acá yo te tengo dos preguntas. Uno, ¿en qué momento o a qué edad debemos tener esta conversación con nuestros hijos? Sobre todo ahorita que hay películas incluso de Disney donde están mostrando que las niñas se gustan con las niñas, los niños con los niños, y eso es algo que, por ejemplo, mi hija de 6 años ya percibe. Y no, primero respóndeme eso. Sí, ¿en qué edad deberíamos Listo. hablar de Como esto? esta construcción empieza desde los 2 años, yo creo que es importante que cuando mostramos, por ejemplo, que existen diferentes tipos de familia, entonces una donde está el papá, la mamá y todos viven en una casa, entonces una donde papá y mamá tienen casas distintas, una donde lo mismo. Papá y mamá pueden ser o 2 mujeres o 2 hombres, porque la paternidad y la maternidad es un rol, no es algo ligado al sexo o al género. Entonces empezar desde muy pequeños va a ser cada vez que este proceso de entendimiento sea menos traumático, porque no va a llegar un momento como ¿qué? ¿Qué es eso tan raro? ¿Y por qué mi amiguita tiene 2 mamás? O si yo desde pequeño crezco con esto, cada vez va a ser más natural, ¿cierto? Entonces afrontar un proceso para mí y para los demás, porque muchas veces nos aferramos a un proceso sumamente conservador, ¿cierto? Que es lo que hemos tenido. Yo sé, familias, que esto cuesta un montón, pero finalmente lo que estamos haciendo es como lo del bloqueador hormonal, retrasando un proceso que va a terminar saliendo, así sea, a los 60 años, como un par de casos que me han llegado de personas que se casan, tienen su vida Yo y también demás, tienen conozco uno. hijos. Tengo un señor que tuvo 6 hijos, tenía familia, tenía de todo, y a los 6 hijos, y después cuando crecieron, ya tiene nietos y todo, dijo,
este no era el camino que yo estaba buscando. Exacto. Toda la vida he vivido reprimido y fue al final, hizo ese cambio y se siente feliz con la persona que Total. ahora es. Y dejó de vivir en plenitud, porque puede que feliz sí, que puede crear a sus hijos, la vida que tuvo, pero dejó de vivir en plenitud 60 años. Tenemos aquí una llamada, Doc, que ya nuestras pacientes televidentes están aquí ya llamando y esperando comunicarse contigo. Y estamos con Aura. Sí. ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Aura. Pregunta libremente. No, pero primero para felicitarlas por el programa. Las veo siempre, es primera vez que participo. Bella. Hermosa. Y para hablar con la doctora, Ajá. que me preocupa mucho porque en los colegios, a pesar de que tuvimos tanto tiempo preparando muchas veces docentes y personas de los establecimientos para que hablen esos temas con los niños, hay profesores que no se involucran con eso, no les gusta tocar el tema debido a los padres de familia que muchas veces no están de acuerdo. Y yo sé que es muy delicado y tratar estos temas, pero no es por demás cómo vamos a educar entonces los niños a partir de ahora. Claro. Muy buena Comparto pregunta. tu preocupación. No vas a colgar. No sé qué vamos a Bueno, tener de regalo, pero sí, por ser la Olguita. primera vez que llamas, vas a llevarte Sí. un regalito. ¿Listo? Los amo, los amo. Un beso muy linda. grande. Excelente pregunta. Muy Pero bueno. no, total, con esto que ella está nombrando, finalmente yo creo que, mira, lo que dice es como que los colegios dejan de hacerlo por temor a que los papás no estén de acuerdo. Entonces adivinen por dónde tiene que empezar ese cambio, por los Por los mismos papás. papás. O sea, en casa hay que informarnos, hay que entender que esto no va a cambiar. Los papás creen es como que si les mostramos que es un camino, después lo toman. Finalmente, ¿qué queremos? Pues que ellos sean completos, felices, satisfechos. Entonces hay que mostrarle todos los caminos, no el camino que nosotros queremos. Bueno, otra de las preguntas que te quería hacer es si realmente pues a tu consultorio si te han llegado niños de 5, 6, 7 años como manifestando su deseo por no ser niño o por no ser niña. No con esa claridad, pero sí con la claridad de por qué me gustan más las actividades que hacen las personas del sexo contrario, ¿cierto? Y un dolor desde allí, un qué hago para encajar más con todos los que corresponden a mi sexo. Y hay una cosa, el que te gusten más las actividades del otro género no significa, No que te significa. gusten Así es. las personas de tu género. Así es, No que es son un cosas gusto sexual, es totalmente así es. diferente. Lo digo porque tengo también el caso de una amiga que cuando estaba la hija en la guardería había un cuento de princesas y superhéroes. Ella dijo, yo no voy a ser una princesa por nada del mundo, yo quiero ser un superhéroe. Pero es que yo también quise ser superhéroe. sí, entonces fue un superhéroe en la obra de teatro y la mamá prendió las alarmas y dijo, ¿será que mi niña es masculina? Y cero, es una niña que pues ha sido hasta... Yo creo que Le encantan los nosotras niños mismas los todo, traumatizamos. sino Así es. simplemente es una cuestión de gusto y de roles que no tiene nada que ver. Y por acá nos llegó una pregunta, Que venga, está que la voy a leer. superbuena. Dice, ¿cómo hago para acercarme a... Uy, sí. ¿Cómo hago para acercarme a mi hijo y que confíe en mí para que cuente qué es lo que siente? Porque no es fácil y hay veces no sé cómo hablar con él. O porque cuando llega la adolescencia de ser niños súper extrovertidos y conversadores, se vuelven más callados y retraídos. Claro, y es que ya les importa más es lo que piense el par, no tanto los papás, entonces dicen, ¿para qué voy a hablar de esto aquí si quiero es con mi amigo? Pero acá es súper importante, yo creo que cada vez espacios más espontáneos, no busquemos el momento formal, somos en el comedor y como, bueno, ahora sí cuéntame, o llegamos súper misteriosos al cuarto como, bueno, ¿y usted por qué ha estado tanto en ese celular? ¿Con quién está hablando? ¡Qué susto! O sea, uno siendo un adolescente, un pelado, una pelada, y llega así el papá, la mamá a la casa en ese interrogatorio, obviamente va a generar pues como de entrada Rechazo. una alarma y un rechazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué esperamos? Que sea de forma mucho más espontánea. Papás, compartan muchísimo las experiencias que ustedes han tenido, acérquenlos desde ahí con naturalidad. Me pasó esto en el primer beso, me pasó esto en el primer baile, pase esta vez este Pero susto danos un también. ejemplo así práctico de un momento en el cual podemos estar en casa, conversar nosotros sobre eso, a ver si ellos nos cuentan alguna A los cosita. pelados ¿sabes les qué es encantan las superbueno? historias. O película. O películas. Vas viendo la película y Ay, los no, papás si yo veo empiezan una en una película donde incomodidad. hay una escena de sexo con mi mamá, yo me siento súper incómoda, Pero- ya estoy grande. No. Me siento como que Exacto, es poderlo normalizar desde ahí. no sé, yo soy boba. Miren acá lo que pasa, literalmente observen esta edad, imagínense una adolescente real, en edad adolescente oficial,
¿qué vamos a hacer en ese caso? Entonces poderlo normalizar, hablar, ¿qué ves? ¿Qué te gusta? Mira cómo se movió ahí, normalizarlo. Le pones pausa y te volteas y le dices, me acabo de acordar de una historia, no sabes lo que Pero me pasó con un dependiendo, amigo". pues, cuando se da besitos, porque cuando uno vea tampoco... Me acabo de acordar de una historia que pasó con su papá. No, yo creo que usted sí es así. No, yo soy muy Amiguita abierta bicho, para sí. hablar. A mí me regañan por eso. Espectacular. Hay que entender es el momento evolutivo en el que está. La adolescencia es súper amplia. Acuérdense que pre empieza de 9 a 12, pero adolescencia es de 12 hasta 18. Entonces yo no voy a hablar lo mismo con el adolescente de 12 que con el adolescente de 18. ¿cierto? Claro. Entonces hay que ir entendiendo y también tantear. ¿Qué conocimiento tiene la otra persona? ¿Dónde están realmente sus inquietudes? Porque a veces nos adelantamos a algo que no están preparados para escuchar. Entonces tampoco es forzar esos tiempos de conocimiento que tiene el otro, porque creemos Es que ya además yo te deberíamos digo una correr. cosa, lo más grave de todo es que si nosotros no generamos esos espacios con nuestros hijos, ellos van a buscar igual la información por Así fuera es. y entonces van a llegar al porno. Y si llegan al Desinformadas. porno van a tener una versión súper irreal de lo que las relaciones sexuales son y sobre todo súper desnaturalizada y poco amorosa, ¿o no? Claro, pero que lleguen al porno. Para mí es otra faceta de la información, es de dónde Van a puedo tener llegar, yo. igual van a Exacto. llegar. Pero que lleguen sabiendo qué es esto, que es algo que se inventó de entretenimiento, pero que finalmente no cumple con la realidad de una relación sexual. Mi pregunta aquí es que me quiero devolver un poquito porque me quedé con una duda sobre la elección sexual, porque me parece importante, creo que hoy en día es lo que más se está viendo, ¿cierto? Y es el tema de, ya hablamos desde la perspectiva de los papás, cómo acercarse a los hijos, pero ¿qué pasa si un hijo que nunca ha manifestado esto con nadie, de pronto con su mejor amigo o amiga, cómo se sientan, o sea, cómo encuentra el momento y cómo miran la cara de los papás, decirles, es que me gusta los niños o las niñas, es que yo ya no quiero llamarme Mateo, yo ya me quiero llamar Clara. Pues un ejemplo, o sea, el niño o el joven o el adolescente, ¿qué herramientas puede utilizar? Primero para que los papás no exploten y no se enloquezcan y no lo manden a tomar medicamento, porque casos se han visto, sino que de verdad entiendan que lo que está sintiendo es algo real. Ahí el niño no puede tener herramientas porque adivina eso de quién depende, de los papás. Ay, qué pena. Entonces hay tres cosas para que lo diferenciemos de una. Una está el sexo asignado a nacer. La segunda es yo con qué sexo o género me identifico, hombre o mujer. Y otra es cuál es mi orientación de deseo, es decir, a mí quién me gusta. Porque yo puedo haber nacido mujer, sentirme como hombre, pero que me gusten los hombres. Todo eso empieza a cambiar. Entonces yo tengo que tener conocimiento de que todo esto es diferente y que son conversaciones y procesos distintos. Y que ya el asunto entonces yo empiezo a construir yo con qué me identifico a los 2 años, pero yo empiezo a sentir atracción por X o Y desde los 6 años. Entonces todo va pasando en procesos y momentos Acaban de distintos. acercar en pánico la mamá Entonces, de la ¡boom! niña de 6 años. Es demasiada información. Yo sé, la idea es que pues a medida, no sé, los que estén en un momento o en algo que crean que les venga, interesa, hay una podemos etapa que reforzarlo. se llama como etapa de investigación Así o etapa de es. prueba y en esa etapa de prueba pueden probar con los de su mismo género y con los otros. Espérate, ¿cómo así? Sí, Como que uno se da besitos, ¿o qué? exploración, o sea, pues sí. Muchas más cosas, o sea, puede pasar de Pueden todo. Es una probar. etapa de exploración y puede existir esa Así etapa de es, exploración, así es. pero esa etapa de exploración no define al final Pero tu así gusto. ¿cómo va a existir si uno le dice a los niños que no se dejen tocar? Igual Ni está otros desde la adultos prueba. ni otros niños. Pues yo soy súper insistente en eso. Pero igual Entonces, existen mi porque discurso está literalmente, no está mal el discurso porque digamos que esto es desde prevención al abuso, Claro. pero desde un momento natural, tú le dices, no juegues en el parque con un bombombún, y el niño ¿qué hace? Usted no Va y jugó juega al parque botella con el borracha bombombún. nunca. Yo no quiero hablar de mi sexualidad. Estamos hablando de la sexualidad de los adolescentes, por favor. más respeto. Pero no jugó nunca botella borracha. Claro que todos o sea, quitémonos un poquito como el tabú y las No, cosas. es que yo soy Va a morronga, pasar. pues Ajá. obvio, yo hice y viví muchas cosas que no quisiera que mi hija repitiera. Pero la mejor forma de prevención no es hablarlo. 100%. Ay, entonces, ¿qué le voy a 100%. decir? Y entonces ahí no alarmarnos, no empezar como que se tocaron, entonces ya significa que no le pongamos etiqueta otra vez cuál es el afán. ¿Hasta qué sino que edad entendamos se el objeto. pueden hacer esos juegos de reconocimiento? Lo van a O es hacer. normal, o sea,
¿De qué No, edad, acuérdate qué que la edad? exploración total va a llegar hasta los 18. Cada vez deberían existir menos porque cada vez deberías estar más seguro de lo que quieres. O sea, que ¿cierto? usted va a hacer renta fija mía hasta los 18, no jodas. Entonces, literalmente, pero con lo que me dices ahí, yo creo que la mejor forma de los papás acompañarlo a él es literal saber que lo van a apoyar 100%. Y el chico depende de muchas cosas, o la chica, porque finalmente desde ahí es su personalidad, la relación que tenga con los papás, cuáles son los temas que se hablan en casa. ¿Todo es un tabú o es una casa que es muy abierta y que se puede hablar y cualquier uno como cosa? papá tiene cierta pispicia, uno se va dando cuenta o no. Cuando es un tema muy difícil para ti, créanme que el cuerpo se llena de todos los mecanismos de defensa desde aquí hasta aquí Para ignorarlo. para ignorar el tema y no creer, no verlo por ningún lado. Es muy curioso porque creo que acá el tema de la religión o el tema de lo que espera la sociedad juega un papel muy importante, tristemente, que hay veces pasa por encima del amor, que debería ser el tema aquí, 100%. que debería estar en la mesa, ¿o no? 100%, y más que estamos, en este caso, por ejemplo, en Colombia, que acá la cultura va a importar un montón, estamos en un país supremamente religioso, conservador, donde la mayoría de personas, cuando uno va y mira los datos sociodemográficos, son familias conservadoras, tradicionales, donde hay papá, mamá, la mayoría. Entonces, solo el hecho de decir, de todos los de mi salón, yo soy de los poquitos que los dos papás viven en casas distintas. Eso hay que hacerle un duelo en el consultorio a los chicos que ustedes no se imaginan, y vamos en eso. Ahora, tengo que salirme de más del molde, que es donde está la mayoría de la gente de un país dentro de esta cultura. Seguramente en otros países pues habrán otras circunstancias, pero en Colombia ese es un dolor muy grande. Nati, pero entonces, ¿cuál sería el mensaje para los papás y para las mamás que tenemos miedo o resistencia frente a estos temas? Porque, a ver, yo quiero aclarar que yo voy a apoyar a mi hija siempre y le voy a dar el eso lo amor y tengo la clarísimo. ayuda y las herramientas que se merezca, pero me cuesta el proceso, o sea, yo no quiero el proceso, ¿sabes? Como que estos temas de conversación me parece difícil, el aceptar los temas de reconocimiento entre ellos, las preguntas respecto a las películas de Disney me parecen incómodas, porque pues obviamente yo tengo amigas que son lesbianas, amigos gays, los respeto, los amo, pero no es una conversación que quiera tener con mi hija. Ujú. Pero entonces creo que ahí es importante que puedas explorar un poquito, o lo mismo como las familias, sanen un poquito esa historia. Busquen cuáles son esos dichos familiares con los que crecieron, a quién vieron sufrir, a quién vieron con tanto dolor, que hay tanto estigma, dificultad. ¿Por qué para nosotros es tan fácil entender si un hijo nos dice definitivamente yo no quiero volver a comer papaya? ¿Y por qué nos da tan duro si nos dicen es que a mí me gustan las personas de mi mismo sexo? Por las expectativas que tenemos. Si tuviste un Exacto. niño, querés que sea un niño y que tenga hijos con una mujer. Y si tuviste una niña, te imaginas vestida de rosado con sus chulitos y con sus Pero vainas. Y el problema siendo es de mamá. quién. De Exacto. uno. ¿Quién tiene que hacer el voy a ir a proceso? la psicóloga a partir ¿Quién de tiene que hoy. hacer ahí el ¿Quién proceso? tiene que solucionarlo? El adulto. Ahora, mi pregunta ya, como medio de comunicación, que de una u otra forma hemos, y aquí debemos incluirnos todos los medios de comunicación, porque hemos manejado la información para hacer ciertas transformaciones sociales durante Así mucho es. tiempo. ¿Qué tanto de manipulación social y cambio de nuestra propia población tienen todas esas películas de Disney? Tienen todas las series donde ahora hay homosexualidad. ¿Realmente es un deseo de normalizarlo o es más bien una forma de controlarnos demográficamente también y en cuanto a lo que somos como sociedad? Ese dilema y esa pregunta está demasiado profunda, pero ¿sabes yo qué creo? Es que soy una mona inteligente. Hay una demasiado. Pero hay una resistencia tan grande que ni con las películas de Disney. O sea, uno habla de estos temas y por el contrario la gente dice, qué horror. Nada raro que en casa estén, qué persona tan rara la que llevaron, ¿cierto? Porque la gente está es un miedo, que el miedo empieza a actuar y desde ahí es mejor callar. Esto lo dejo en el rincón olvidado, lo meto debajo de la cama, no es mi situación. Qué pesar de esas familias es el primer. Qué situación tan difícil. ¿Quién lo hace difícil realmente? Podría ser mucho más sencillo. Entonces, ojalá sigamos con esos movimientos y si pase algo. Estoy completamente de acuerdo, Doc. Tus redes sociales, por favor, Ay, para habla tan seguirte. bueno, me encanta. Playfulsouls.psico y por allí, claro, resolvemos todas las preguntas que tengan, que yo feliz Pero de eso es solo para conversar de niños, esto. o los adultos también. Solo para niños, solo reciben niños. Iba a decir, Niños, y nuestro adolescentes. outfit lo consiguen en Pinterest, como Ay, pueden qué ver, risa. el Animal Acá. Print está súper de Se moda. ven divinas. Oíste, Máximo. y bueno, pero le puedes recomendar a uno, Aleja, para que vaya, porque... No, Nati sabe que yo soy súper
chévere como mamá. Sí, o yo sea, sé, y lo tengo clarísimo. Simplemente que hay temas duros, es que somos mamás solteras, es que la carga es muy berraca porque es pa' uno No, solo. venga, yo le digo una Bueno, cosa y compartida. antes de irnos ya a un comercial, y es que tú tienes una niña, vas a ver que es más fácil. Cuando a uno como mamá sola le toca hablar de temas con el hombre y uno no tiene lo mismo que él, pero le toca a uno hacer de tripas corazón porque el amor es más grande, Así porque el es. amor debe ser siempre más grande que el miedo. Ay, qué lindo ese cierre, me Gracias, encanta. muchas gracias. Gracias Nos a separamos un ustedes. segundo y ya regresamos.